costarica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es Derecho a convenciones colectivas en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. Qué chiva compartir con ustedes. Aquí va otra entrega de Bufete de Costa Rica. Hoy nos sumergimos en un tema que es puro ADN de nuestro país, el derecho a convenciones colectivas. Antes de comenzar, es fundamental reconocer al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, cuya investigación jurídica inspira y sustenta la discusión de hoy. Su trabajo nos da el mapa para navegar estas aguas. Para guiarnos en este viaje, contamos con dos perspectivas de peso. A mi lado, Ricardo, nuestra voz de la estrategia corporativa, siempre con la mirada puesta en la eficiencia y la sostenibilidad empresarial. Y también nos acompaña Eva, nuestra conciencia humana, quien defiende la dignidad del trabajador como pilar de la sociedad. Gracias a ambos por estar aquí. Para arrancar, vamos a la raíz de todo. Los fundamentos constitucionales de las convenciones colectivas en Costa Rica. Gracias por la invitación, Flor. Es un tema crucial. A menudo se romantiza la idea de la convención colectiva, pero es vital analizar su impacto real en la competitividad y la generación de empleo en el país. Un placer estar aquí, Flor, y gracias por traer este tema. Hablar de convenciones colectivas es hablar del corazón de nuestro Estado social de derecho, de cómo la ley se convierte en un escudo para proteger la dignidad y la justicia en el ámbito laboral. Eva, usas la palabra escudo y la Constitución parece forjarlo con tres piezas clave. El artículo 60 que permite los sindicatos, el 61 que da el derecho a huelga y el 62 que es la corona al darle fuerza de ley a la convención. Ricardo, desde tu óptica, ¿es un escudo protector o una armadura tan rígida que impide a la empresa moverse y adaptarse en un mercado global? Es una armadura, Flor, y una muy pesada. El concepto de fuerza de ley suena noble, pero en la práctica convierte un acuerdo negociado en un dogma inmutable. Una empresa necesita agilidad para sobrevivir, para innovar, para responder a una crisis, y la convención colectiva, con ese estatus casi constitucional, nos encadena condiciones del pasado. Lo que fue un acuerdo razonable en un año de bonanza se convierte en un lastre insostenible cuando el ciclo económico cambia, amenazando la viabilidad de la empresa misma. Ricardo, lo que llamas lastre yo lo llamo certeza. Es la garantía de que los derechos de los trabajadores no son una variable de ajuste financiero. Esa fuerza de ley del artículo 62 es lo que materializa el principio de irrenunciabilidad del 74. Sin esa solidez, los derechos serían volátiles, se evaporarían con la primera brisa de recesión. No es un ancla al pasado. Es un cimiento para construir un futuro con estabilidad social. Pero me pregunto, esta arquitectura tan nuestra, tan costarricense, ¿cómo se compara o dialoga con las normas que nos llegan de afuera? Excelente pregunta, Eva. Nos lleva directo al bloque de convencionalidad. Nuestra Constitución, en su artículo 7, les da a los tratados internacionales una jerarquía superior a las leyes, y aquí entran gigantes como la Organización Internacional del Trabajo. Eva, estos convenios de la OIT, como el 98, ¿son solo un eco de nuestra Constitución o le añaden una capa de exigencia adicional al Estado? Le añaden un motor, Flor. No es un eco, es un mandato. El convenio 98 no dice que el Estado puede permitir la negociación, dice que debe estimular y fomentar su desarrollo. Es una obligación activa. Esto significa que el Estado no puede ser un espectador pasivo.
debe crear las condiciones para que la negociación florezca. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también lo ha dicho. La negociación colectiva es inseparable de la libertad de asociación, es un derecho humano fundamental. Pero ese fomento puede ser un arma de doble filo. La OIT y otros organismos internacionales legislan desde una perspectiva global, a menudo sin entender las particularidades de nuestra economía. Imponer marcos de negociación rígidos, inspirados en realidades europeas o norteamericanas, puede ahogar a nuestras pymes, que son el motor del empleo. Fomentar no debería significar forzar una negociación cuando no existen las condiciones de representatividad o sostenibilidad. La pregunta clave es cómo nuestra ley local aterriza estos grandes principios. Ricardo, tocas un punto clave. Nuestro Código de Trabajo intenta aterrizar eso con una regla muy específica en su artículo 56, la obligación de negociar si un sindicato representa a más de un tercio de los trabajadores. Eva, ¿es este umbral una garantía de representatividad o una barrera casi insuperable, especialmente en el sector privado? Es una garantía de seriedad, Flo. La negociación colectiva no es un juego, tiene fuerza de ley, como ya dijimos. El umbral del 33% asegura que quien se sienta a la mesa tiene un respaldo real, que no es un grupúsculo sin representatividad. El verdadero problema no es la ley, es la cultura antisindical que impera en muchas empresas privadas, que dificulta enormemente llegar a ese número. El derecho está ahí, lo que falta es la libertad para ejercerlo sin miedo. Con todo respeto, Eva, eso es una visión idealista. En la práctica ese umbral es una muralla. Las tasas de sindicalización en el sector privado son ínfimas, a veces menos del 1%. Entonces, tenemos un derecho en el papel que es letra muerta en la realidad para la gran mayoría de las empresas privadas. Esto crea una fractura brutal. La negociación colectiva se convierte en un fenómeno casi exclusivo del sector público, donde las tasas de afiliación son históricamente más altas, y eso genera una distorsión total. Ricardo, usas una frase muy fuerte, distorsión total. Explícanos por qué la aplicación de convenciones colectivas en el sector público es tan diferente y, en tu opinión, problemática. Porque el Estado no es una empresa privada, Flor. Su capital son los impuestos de todos los costarricenses y su cliente es el ciudadano. La negociación está atada de manos por el bloque de legalidad. Un jerarca público no puede negociar y conceder un beneficio si una ley no se lo permite expresamente. Hacerlo sería ilegal. Esto crea una ficción. Se negocian cláusulas que a menudo son anuladas después por la Sala Constitucional o los tribunales por ser abusivas o violar el principio de legalidad presupuestaria. Es un sistema que genera una enorme inseguridad jurídica. Pero esa es una visión muy restrictiva, Ricardo. El Estado debe ser el patrono modelo. La jurisprudencia diferencia claramente entre el funcionario que ejerce la gestión pública y el trabajador de una empresa estatal para quien la negociación es un derecho pleno. Para el primero, la Convención no busca violar la ley, sino mejorar las condiciones dentro del marco legal. Salud ocupacional, procedimientos disciplinarios justos, permisos sindicales. Es un instrumento para dignificar la función pública, no para saquearla. Dignificar, sí, pero en la práctica hemos visto un vaciamiento progresivo de estas convenciones por fallos judiciales. La tensión es constante y el margen de negociación real es mínimo. Esto me lleva a una pregunta fundamental. Si el diálogo está tan constreñido y el conflicto es casi inevitable, ¿cómo funciona realmente este sistema como un mecanismo para garantizar la paz? Esa es la gran pregunta, Ricardo. ¿Cómo algo que nace de la tensión puede generar paz?
Eva, el Código de Trabajo parece diseñar un camino obligatorio. Primero el diálogo, el arreglo directo, la conciliación, y solo si eso fracasa, se abre la puerta a la huelga. ¿Es este el mecanismo que garantiza la paz social? Exactamente, Flor. La paz social no es la ausencia de conflicto, es la existencia de canales para resolverlo civilizadamente. Nuestro sistema es brillante en eso. No permite la huelga como primer impulso. La ley te obliga a sentarte a la mesa. Dice, antes de la medida de presión está la palabra. La huelga es el último recurso, la última ratio, cuando el diálogo se ha agotado formalmente. La negociación colectiva es, por tanto, la primera y más importante muralla contra el conflicto social desbordado. Una muralla de papel, en muchos casos. En la práctica, ese camino obligatorio de conciliación a menudo se convierte en un simple requisito formal que las partes cumplen sin una voluntad real de ceder, sabiendo que la huelga es el siguiente paso legal. Se agota el trámite, no se busca el acuerdo. Esto nos deja con una pregunta incómoda: si el sistema en el sector privado es casi inexistente y en el público está judicialmente maniatado, ¿cuál es el verdadero futuro de esta herramienta? Ricardo nos deja una pregunta casi existencial. Si el sector privado no puede y el público apenas, ¿qué futuro le espera a la convención colectiva? Eva, ¿cómo se revitaliza un instrumento que parece estar en crisis? El futuro está en la adaptación, no en el abandono. En el sector privado, necesitamos estrategias que fortalezcan la organización sindical, quizás reconsiderando el umbral de representatividad para que sea un objetivo alcanzable. En el sector público, el reto es encontrar un equilibrio jurisprudencial que permita una negociación real sin comprometer el interés público. La convención debe evolucionar para abrazar las nuevas formas de trabajo o corre el riesgo de convertirse en una reliquia jurídica. Yo también creo en la adaptación, pero hacia la flexibilidad. El futuro no puede ser el mismo modelo rígido. Necesitamos acuerdos más dinámicos que vinculen los beneficios a la productividad y a la salud financiera de la empresa. El desafío es lograr un equilibrio entre la protección social y la agilidad económica que se necesita para competir, porque sin empresas sanas no hay empleos que proteger. Pero sin una protección sólida, Ricardo, la agilidad económica se convierte en un sinónimo de precariedad. Al final, el reto fundamental no ha cambiado. Asegurar que la distribución de la riqueza que se genera sea justa y equitativa para quienes la producen. Y en esa tensión fundamental entre protección y agilidad, entre certeza y flexibilidad, reside el corazón de este debate. Hemos hecho un recorrido completo desde los sólidos fundamentos constitucionales que les dan fuerza de ley, pasando por el marco internacional que nos empuja a fomentar el diálogo. Analizamos la regulación legal en el Código de Trabajo y su polémico umbral. Nos sumergimos en la complejidad del sector público, vimos su rol como instrumento de paz social y cerramos con los enormes desafíos y perspectivas futuras que enfrenta. Ricardo, una última reflexión brevísima. El debate no es si deben existir o no, sino cómo deben evolucionar. La rigidez del pasado no servirá para la economía del futuro. El equilibrio es la única salida. Ricardo, Eva, un debate de altura. Mil gracias a ambos. No se vayan porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. Las convenciones colectivas, tal y como las hemos concebido durante décadas, se enfrentan a un precipicio existencial. No es una hipérbole, es una realidad ineludible en el vórtice de la cuarta revolución industrial. Hemos anclado la discusión en un paradigma obsoleto, en una dialéctica de trinchera entre el capital
y el trabajo que ya no responde a la dinámica del siglo XXI. Mientras nos aferramos a estructuras decimonónicas, la inteligencia artificial y la automatización están redefiniendo la naturaleza misma del empleo. Y nosotros, juristas y sociedad, seguimos debatiendo con herramientas oxidadas. El futuro del derecho laboral no yace en la perpetuación de un conflicto de clases, sino en la arquitectura de pactos sociales inteligentes y adaptativos. Imaginen convenciones colectivas que no solo negocien salarios y horarios, sino que establezcan algoritmos de productividad justa, que implementen smart contracts en blockchain para garantizar la transparencia y el cumplimiento automático de los acuerdos, eliminando la burocracia y la desconfianza. No se trata de abolir derechos adquiridos, jamás. Se trata de elevarlos, de transformarlos en instrumentos de vanguardia. Debemos empezar a dialogar sobre la reconversión laboral como cláusula pétrea, sobre la participación de los trabajadores en la propiedad de los datos que generan, sobre la cotización a la seguridad social de los algoritmos que sustituyen la mano de obra humana. Seguir litigando con la visión del pasado es condenar a las futuras generaciones a la precariedad. La verdadera justicia social hoy no es resistir el cambio, es liderarlo. Es tener el temple y la erudición para sentar en la misma mesa a empresarios, sindicatos y tecnólogos, no para firmar una paz efímera, sino para diseñar, juntos, el código fuente del trabajo del mañana. Esa es la verdadera conciliación, la que se fundamenta en la innovación y en una visión compartida de prosperidad. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.